Tardes, maestra Rocío Torres Pérez y compañeros. El día de hoy les venimos a hablar sobre un tema muy importante como lo es la independencia de México. Mi equipo está conformado por Díaz Q. Ángel Gabriel, Pat Fernández César Yair, Vargas Lizama Maribel Jesús y su servidora Mónica Alejandra Castañeda Q. Como ya les había comentado, el tema es la independencia de México. Todo esto sucede alrededor del año de 1810 en Nueva España. En Nueva España se organizaban reuniones secretas bajo la apariencia de tertulias literarias. En Querétaro se reunían algunos criollos como José Portillo Domínguez, que era el esposo del corregidor, los oficiales Ignacio Allende y Juan Aldama, junto con Miguel Hidalgo y Costilla, que era el cura de Dolores. Ellos se reunían para discutir qué acciones tomar mientras Fernando VII regresaba al trono. Entonces ellos defendían la postura de autonomía de Nueva España en tanto regresaba al trono Fernando VII. Durante una de estas reuniones secretas, los criollos planearon un levantamiento armado para diciembre de 1810. Sin embargo, fueron descubiertos y tuvieron que adelantar la insurrección para la madrugada del 16 de septiembre, donde el cura Hidalgo llamó a los habitantes del pueblo de Dolores, Guanajuato, a luchar a favor del rey Fernando VII y en contra del gobierno virreinal. Fue con este movimiento que damos inicio a la primera etapa de la independencia de México. Cuando dio inicio la primera etapa, los rebeldes se dirigieron a San Miguel el Grande y a Celaya, donde ahí nombraron a Miguel Hidalgo generalísimo y Allende teniente general. Entonces Hidalgo marchó hacia la ciudad de Guanajuato. Al llegar a Guanajuato, el intendente Antonio Reaño se negó a entregar la plaza y se encerró en la lóndiga de Granaditas junto con los principales españoles y criollos de la ciudad. Pero como este no quiso entregar, Hidalgo no pudo evitar la matanza y saqueo de la ciudad, y esto hizo que los criollos rechazaran el movimiento, pues estaba tomando características de una lucha social. Durante los primeros meses de la insurrección armada, las autoridades políticas de algunas ciudades como Guanajuato, Valladolid, Guadalajara, Zacatecas y San Luis Potosí fueron sustituidos por criollos o mestizos afines a los insurgentes. En octubre de 1810, Hidalgo se entrevistó con José María Morelos y Pavón, cura de Carácuaro, Michoacán, y exalumno suyo, y lo nombró general de los ejércitos del sur. Mientras tanto, llegó a territorio novohispano el virrey Francisco Javier Venegas, quien puso al frente del ejército realista al realista militar Félix María Calleja. Mientras tanto, en Acatita de Baján, Coahuila, los jefes insurgentes fueron fusilados el 26 de junio de 1811 e Hidalgo, tras un largo juicio que culminó con su degradación eclesiástica, fue ejecutado el 30 de julio de ese año. Sus cabezas fueron colocadas en las 4 esquinas de la lóndiga de Granaditas en Guadalajara para que eso sirviera de escarmiento a la población. Y así es como da fin a la primera etapa de la independencia, que era del año de 1810 a 1811. Y así damos inicio a la segunda etapa, la cual se dio entre los años 1811 y 1815. A esta etapa se le nombró organización. Inició con el apoyo del abogado Ignacio López Rayón a Miguel Hidalgo, creando la Suprema Junta Nacional Americana, la cual dio legalidad al movimiento. Esta junta se dio en Zitácuaro, Michoacán. Por su parte, Morelos proponía un rompimiento con España, pues él consideraba que la soberanía debía caer en la nación. Esto provocó una ruptura entre el movimiento insurgente de Morelos y López Rayón. El movimiento de Morelos tuvo el apoyo de Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, siendo estos los más importantes. Estos estuvieron en la parte sur y centro del país. En 1812 se publicó el Plan de Paz y Guerra, el cual señalaba
que a los insurgentes se les debía nombrar contendientes, ya que era una guerra entre la nación española y la americana. Entre los años 1811 y 1814, el ejército de Morelos tuvo varias luchas. A estas luchas se les denominó campañas. Una de estas grandes batallas fue con el jefe realista Félix María Calleja. Este le había puesto una resistencia alrededor de 2 meses, pero Morelos pues logró romper con el sitio de la barrera. Pero debido a la falta de gente provocada por las bajas, ya no se decidió tomar Ciudad de México, sino Oaxaca. Sin embargo, en Oaxaca había grupos poderosos que aún seguían leales ante el virrey. En 1813 se obtuvo el puerto de Acapulco. Este fue un gran acierto para los insurgentes, ya que les ayudó a conseguir recursos económicos que provenían del oriente. Debido a que los insurgentes tomaron este puerto, se les privó de estos recursos al gobierno virreinal. Entre los años 1813 y 1816 fue virrey Félix María Calleja. En su mandato estableció un gobierno militar, el cual buscó el restablecimiento de las tropas realistas con alrededor de 40,000 hombres. Con esto recuperó varias plazas que estaban en poder de los rebeldes, y por su parte Morelos intentó tomar Valladolid, que era su ciudad natal. En el intento fracasó y en la retirada capturaron a Mariano Matamoros, uno de los principales jefes. Este fue hecho prisionero y más tarde ejecutado. En 1813, en la ciudad de Chilpancingo, se dio un congreso donde Morelos dio a conocer sentimientos de la nación. En este documento exponía ideales políticos y sociales. Algunos de ellos eran la soberanía, un gobierno liberal, moderamiento de la opulencia y la indigencia, aumento del jornal laboral, extinción de los tributos, la tortura, la esclavitud, la distinción de castas e imposiciones, y la supresión de fueros religiosos y militares. En el año siguiente, en 1814, el Congreso Insurgente se reunió en Apatzingán, Michoacán. En esta reunión se dio a conocer la Constitución de Apatzingán, donde se plasmaron las ideas que había expuesto Morelos en su documento Los sentimientos de la nación. En esta constitución se proclamaba los derechos del hombre, un gobierno representativo, la separación de poderes y la libertad de expresión. Pero debido al periodo en guerra y que el Congreso era perseguido, nunca se puso en práctica. Mientras que en Nueva España tenían independencia, los españoles se tenían que ver la cara con los franceses a través de armas, ideales y leyes. Por eso en 1812 se dio la reunión en la ciudad de Cádiz, España, donde se dio la constitución que lleva por el mismo nombre, la Constitución de Cádiz. Esta constitución reunió la participación de peninsulares y americanos, excepto castas y negros. Se exigía la abolición de la esclavitud, suspensión de impuestos, libertad de producción y comercio, soberanía popular y libertad de expresión y prensa. La Constitución de Cádiz contribuyó de forma directa al proceso de independencia, ya que propició que Nueva España tuviera una reestructuración política, al permitir que los gobiernos regionales crearan ayuntamientos y estos darían lugar a los municipios. Durante el año 1814, el rey Fernando VII vuelve al trono. Esto debido a la retirada de las tropas francesas de España, y significaba una esperanza al gobierno más moderno. Sin embargo, su regreso abolió la Constitución de Cádiz y restituyó el absolutismo,
junto con la Inquisición. Estas medidas provocaron rebeliones en España. Mientras tanto, en Nueva España, las autoridades virreinales suprimieron libertades constitucionales y establecieron impuestos. Esto causó gran malestar entre la población. Después de haber luchado 5 años en la guerra, aquel 22 de diciembre de 1815, se daría la captura de José María Morelos y Pavón, que fue acusado de traición al rey y el incumplimiento a la orden del virrey Félix María Calleja. El 22 de diciembre fue fusilado en San Cristóbal, Ecatepec, y con esto daría fin a la segunda etapa de la independencia de México. Tercera etapa de la independencia, de 1815 a 1821. Los principales personajes que corresponden son Vicente Guerrero y Javier Mina. Durante esta etapa, las fuerzas insurgentes comenzaron a desorganizarse y su lucha se dirigió a pequeñas provincias en el sur del país, donde Vicente Guerrero había logrado mantener viva la independencia, aunque con muy pocos triunfos. Después del fusilamiento de Morelos, muchos insurgentes se dispersaron, generando guerrillas aisladas que no representaron peligro para el gobierno novohispano. Mientras tanto, en España, el rey regresó al poder tras la derrota de Napoleón en 1815 y se inició una política de reconquista en las colonias americanas. Al mismo tiempo, el nuevo virrey Juan Ruiz de Apodaca implementó una doble política. Por un lado, declaró la amnistía o indulto para los insurgentes que quisieran dejar la guerra. Por otro lado, inició una campaña militar persiguiendo ferozmente a los insurgentes. A pesar de ello, la lucha revolucionaria no acabó. En algunas partes del territorio se mantuvieron brotes guerrilleros, principalmente las comandadas por Vicente Guerrero en las montañas del sur, por Guadalupe Victoria en Veracruz y por Francisco Javier Mina en el Bajío. El 27 de octubre de 1817, mientras los sobrevivientes huían, hicieron una parada en el rancho El Venadito, donde fueron atacados. En este combate murió Pedro Moreno y fue degollado y su cabeza colgada en una pica. El coronel Orrantia apresó a Javier Mina. El 11 de noviembre de 1817, Javier Mina fue condenado a muerte y ejecutado. Otra vez el movimiento libertario comenzó a decaer. Los centros insurgentes fueron dominados por los realistas. Otro tanto ocurrió con los jefes del movimiento, como Rayón, Verduzco y Nicolás Bravo, que fueron apresados y condenados a cadena perpetua. Mientras tanto, Vicente Guerrero comenzó su lucha en el sur de México. La cuarta etapa de la independencia de México se divide en la consumación, el abrazo de Acatepam, el plan de la Iguala y la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México y la firma del Acta de la Independencia. Cuarta etapa, consumación, 1820 y 1821. A principios de 1821 se dio un acercamiento entre las fuerzas insurgentes y las realistas. Vicente Guerrero buscó llegar a un entendimiento con las fuerzas realistas para poner fin a tantos años de lucha armada. Por su parte, Agustín de Iturbide, criollo y comandante del ejército realista, que había participado en las reuniones de la Profesa, desarrolló un plan independiente conocido como el Plan de la Iguala, en que proponía la formación de un imperio mexicano gobernado por Fernando VII y regido por una constitución. Guerrero consideró que la única manera de obtener la independencia era aliándose con Iturbide y aceptó las condiciones del Plan de la Iguala. En la única entrevista que sostuvo con Iturbide y que ocurrió en Acatepam, de ahí el famoso abrazo de Acatepam. En agosto de 1821 llegó de España el último virrey, Juan O'Donoghue, quien era de ideas liberales. Al darse cuenta de que tanto insurgente como realista quería la independencia, decidió pactar con Iturbide y firmar en Córdoba, mediante las cuales se aceptaba la independencia del Imperio Mexicano. Iturbide entró en la Ciudad de México con su ejército trigarante, o más conocido como las Tres Garantías.
El 27 de septiembre de 1821, al día siguiente, se firmó el Acta de la Independencia del Imperio Mexicano. La cuarta etapa es cuando se logró la consumación de la independencia. Vicente Guerrero y Iturbide son los principales actores. Tras 11 años de lucha, los criollos y el pueblo en general empezaban a ver perdida la revolución. Sin embargo, un grupo de peninsulares y criollos que antes se opusieron a la lucha se unen a ella y la fortifican. El nombre de José de Iturbide comienza a escucharse con respeto y tras una oportunidad estratégica, diplomática, lograr hacer pactos y acuerdos que serían los pasos para que naciera el Plan de la Iguala o de las tres garantías: religión única, unión de todos los grupos sociales e independencia de México. Una vez firmado el Plan de la Iguala, la independencia de México se había convertido en una realidad, y es el que José de Iturbide, quien el 28 de septiembre de 1821 hace su entrada triunfal a México acompañado con el ejército trigarante, confirmando así la independencia de México.